Si usted es un llamado de Dios, oirá este mensaje. Pero si usted es un escogido de Dios, entenderá este mensaje. Y lo creerá con la fe basada en evidencias y no con una fe ciega. Los fariseos y escribas que odiaban a Jesús buscaban ocasión de hacerle caer. Y le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti una señal milagrosa de que tú eres el Mesías. Esto está en Mateo 12, 38 al 42. Jesús le respondió: Generación mala y adúltera demandan una señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre muerto y sepultado en el corazón de la tierra. Y lo vuelve a repetir: 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches hacen un total de 72 horas. Si Jesucristo no cumplió la señal de estar muerto y sepultado durante 3 días y 3 noches, los fariseos, enemigos de Jesús, habrían tenido ocasión para acusarlo como un impostor. Pero no lo hicieron porque Jesús sí cumplió. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, no en oposición a ellas. Tradicionalmente se cree que Jesús fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. Pero este argumento hace de Jesús un impostor, haciendo lo que pase solamente día y medio, o sea, la mitad del tiempo que dijo estaría muerto y sepultado. La verdad absoluta la encontramos en una sola autoridad, la Biblia, y en las bases de la fe cristiana, los 10 mandamientos, en especial el 4º mandamiento. Cuando nos salimos fuera de la verdad absoluta, todo se vuelve relativo, y cada quien cree tener su propia versión de la verdad, y su propia exclusiva verdad, o la acomodan su verdad de acuerdo a sus intereses. Dejemos que la palabra inspirada de Dios resuelva esta incógnita. En Levítico 23, del 1 al 44, leemos en el versículo 1: Dios ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: Estas son las fiestas solemnes que yo, el Eterno, he establecido, y las que ustedes han de convocar como fiestas en mi honor. Yo, el Eterno, las establecí. Leámoslo de nuevo. Estas son las fiestas que yo, el Eterno, he establecido, y las que ustedes han de convocar como fiestas en mi honor. Yo, el Eterno, Dios, las establecí. Luego habla del reposo semanal como santa convocación, y en el versículo 4 de Levítico 23 dice: Estas son las fiestas solemnes que Dios ha establecido. O sea, no las estableció Moisés ni los israelitas, sino fue Dios, el Dios mismo, quien las estableció. Dice: las fiestas solemnes en su honor, que serán convocadas en las fechas señaladas, no en cualquier fecha. Y aquí está la clave para entender el tema del que venimos hablando. En el versículo 5 de Levítico 23 dice: la Pascua comienza el día 14 de Aviv, que es el primer mes del calendario hebreo, o el calendario, o también llamado Nisan, a la hora del ocaso. Y el día 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura, en honor al eterno Dios. Las 7 fiestas santas de Dios son días de reposo anuales en conjunto con el día de reposo semanal. Son días santos que Dios apartó para tener una relación especial e íntima con su pueblo escogido, y hoy con la iglesia. Este 4º mandamiento, el anticristo a través de los tiempos ha tratado de borrarlo, de tergiversarlo, cambiarlo,
En griego, la palabra ley es nomos y el anticristo es anomos, es decir, un hombre sin ley. Veamos Daniel 7:25 en algunas versiones diferentes. En la Dios habla hoy, y también lo dice la versión latinoamericana, el anticristo insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, desde luego las fiestas de Levítico 23. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. En la Reina de Valera actual del 2015 dice: el anticristo cambiará las festividades y la ley. En la traducción del lenguaje actual dice: el anticristo tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley. En la nueva versión internacional dice: el anticristo tratará de cambiar las festividades religiosas y también las leyes. En la nueva Biblia al día dice: el anticristo tratará de cambiar las festividades santas y también las leyes. En la nueva traducción viviente dice: el anticristo procurará cambiar las leyes de sus santos y sus festividades sagradas. En la versión La Palabra España dice: el anticristo tratará de cambiar las fiestas y la ley. Lo mismo dice en la Biblia hispanoamericana y la versión castiliana. Pero como siempre, muchos cristianos dirán: la ley fue abolida. Pero los 10 mandamientos no son parte de la ley ritual. Vayamos a Gálatas 3:19 al 20. Hablando de que la ley ritual fue una ley añadida a causa de las transgresiones, para que la sangre de una víctima inocente que tipificaba el Cristo que más adelante habría de venir, el Mesías, cubriera los pecados del transgresor y Dios no pudiera ver el pecado en el pueblo de Israel. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y en Apocalipsis 14:12 son profecías que nos dicen que el anticristo perseguirá, dice, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Muchos dicen: no, pero los 10 mandamientos fueron del Dios del Antiguo Testamento, del Dios el Padre. Pero eso no es cierto, como lo vamos a ver más adelante. Solo cuando Dios abre el entendimiento de una persona es cuando ésta puede ver las verdades y la voluntad de Dios para su vida. Similar ocurre con la fiesta de Pentecostés. Muchos arguyen de que ese primer día de la semana, es decir, el domingo en que se celebró el primer Pentecostés, fue porque fue domingo, pero no es así. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50, es decir, 50 días. ¿Pero 50 días desde dónde? Desde el día de panes sin levadura se cuentan 7 sábados. 7 por 7 son 49. Y al siguiente día, del día de reposo, es primer día de la semana, pero es un día de reposo anual. Es la tercera fiesta de Dios, que está en Levítico 23 y se llamaba la fiesta de las semanas. Y los discípulos de Jesús, que en su mayoría eran judíos, estaban celebrando, de acuerdo al mandamiento de Dios, esta fiesta, que según la promesa iba a venir el Espíritu Santo. Porque el simbolismo de esa fiesta es la cosecha de los primeros frutos, y ellos eran los primeros frutos. Entonces ellos estaban reunidos cumpliendo esta fiesta cuando vino el Espíritu o la naturaleza de Dios mismo a morar en cada uno de ellos. En Marcos 7:13 dice que no debemos invalidar la palabra de Dios con vuestras tradiciones y religiones. Algunas de estas fiestas santas son calculadas de acuerdo al ciclo lunar y solar. Y el día de gran solemnidad de que se habla en Juan 19:31, el día que iba a empezar y que los discípulos de Jesús se apresuraban para enterrar el cuerpo de Jesús, porque ese día
esa tarde iniciaba el día de gran solemnidad, que es el primer día de panes sin levadura. Y ese día de panes sin levadura fue un jueves, que comenzaba el miércoles al atardecer. O sea, miércoles en la noche y el día del jueves es un día. La noche del jueves y el día del viernes, 2 días. La noche del viernes y el día del sábado, 3 días. Ahí están los 3 días y 3 noches. Recordemos que los días en la Biblia comienzan al atardecer y terminan al atardecer del siguiente día. 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Vayamos a Daniel 9:26. Hablando de la profecía de las 70 semanas, donde dice que se le quitaría la vida al Mesías, en el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con los muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De acuerdo a esta profecía, se le habría de quitar la vida al Mesías a la mitad de la semana. Pues si la mitad de la semana no es el viernes, sino el miércoles. Y Jesucristo murió el 14 de Nisan, o el 14 de Aviv, a la hora que sacrificaban el Cordero Pascual. Desde que salieron de Egipto, de año en año sacrificaban el Cordero Pascual a la misma hora y en la misma fecha. En Juan 1:1 leemos: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de él todas las cosas fueron hechas. En el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y en el versículo 18, tomen atención, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto nunca. Entonces, ¿con cuál Dios habló Abraham, Noé, Enoc, Moisés y los profetas y el mismo Adán? Fue con el Verbo, con Jesucristo, que más tarde vino a morir por nuestros pecados. Y Él es el que dio los 10 mandamientos. Él dio las fiestas santas de Dios. Y es el mismo que dijo a Jeremías, en Jeremías 31:31, vienen días, afirma Dios, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto son con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. En el versículo 32 dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los saqué de la tierra de Egipto, ya que ellos quebrantaron mi pacto, a pesar de que yo fui un esposo para ellos, afirma Dios. O sea, el problema no era el antiguo pacto, el problema estaba en el pueblo que pues desobedecía y se tuvo que añadir una ley ritual para cubrir sus pecados, pero no había una gracia disponible en ese tiempo para perdonar los pecados del infractor y transformarla. En Hebreos 8:6 dice, hablando de Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, el antiguo pacto, su base eran los 10 mandamientos, y el nuevo pacto también su base son los 10 mandamientos. Lo único que el nuevo pacto lo diferencia es que iba a ser establecido sobre mejores promesas. ¿Y cuáles eran las mejores promesas? Pues que el Espíritu de Dios iba a estar accesible a toda la humanidad. Iba a haber la gracia, el perdón inmerecido a través de Jesucristo. En el versículo 7-8 dice: estableceré un nuevo pacto con Israel y Judá. ¿Qué es la gracia? Porque muchos dicen, bueno, ya acepté a Cristo, así que de acá si peque no pierdo mi salvación. Pero leamos con la Biblia a ver si eso es cierto. La gracia es el perdón inmerecido
de Dios al pecador. Y la ley es necesaria para definir el pecado y sus consecuencias. En 1 de Juan 3:4 dice, la infracción de la ley es el pecado. El pecado es infracción de la ley, perdón. Sin ley, la gracia no tendría ningún significado, ningún sentido. Porque sin ley no habría forma de definir el pecado. Y sin gracia, o sea, la ley y la gracia son inseparables. Porque para que Dios nos perdone nuestros pecados tenemos que haber transgredido cualquiera de los 10 mandamientos de Dios que definen el pecado. Para que Dios nos extienda su gracia y su perdón inmerecido. En 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. El versículo 7 dice, si andamos en luz, tenemos comunión con Él, como Él está en luz y entre nosotros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el versículo 8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y aquí viene la gracia. Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En 1 de Juan 3:4, como ya lo mencionamos hace un momento, ¿qué es el pecado? Es infracción de la ley, es quebrantar la ley, desobedecer la ley. Veamos en diferentes versiones 1 de Juan 3:4. En la Biblia de las Américas y en la Dios habla hoy dicen, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la palabra de Dios para todos, dice esta versión, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. En la Reina de Valera actual, 1 de Juan 3:4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. En la traducción del lenguaje actual, dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Entonces, teniendo en cuenta los 10 mandamientos y las fiestas santas que Dios instituyó para celebrarlas en su honor, en honor de Dios, es cuando se nos abre el panorama y es la clave. Es el GPS o el GPS, como decimos en español, para recorrer el camino hacia la vida eterna. Cada fiesta tiene un significado crucial en el plan de redención para la humanidad. La Pascua representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Pero no se queda Cristo clavado ahí en la cruz, sino que le sigue una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura y se celebra por 7 días. El primer día y el último día son días santos. Vivir sin pecado significa vivir sin levadura, porque así como la levadura hincha al pan, lo infla a la masa, así la vanidad, la codicia, el adulterio y todo lo envanece al hombre, lo infla. Entonces es una fiesta simbólica en la que nos hace recordar cada vez que comemos el pan sin levadura de que necesitamos limpiar nuestras vidas. Entonces en aquella semana de la crucifixión de Jesús hubieron 2 sábados o 2 días de reposo diferentes, uno anual y otro semanal. El anual fue el primer día de panes sin levadura, el día de gran solemnidad, que fue el día jueves, empezando el miércoles al atardecer hasta el jueves a las 6:30 aproximadamente de la tarde. Y luego el viernes y luego el sábado semanal. Los judíos reposaron ese día de gran solemnidad, como dice Marcos 16:1, aclara, dice,
Después que hubo pasado el sábado anual, o sea, el sábado, hablando del sábado anual, el día jueves, María Magdalena y sus acompañantes compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Habría sido una violación del día de reposo de gran solemnidad si las mujeres hubieran ido a comprar las especias aromáticas durante el día de gran solemnidad. Entonces reposaron ese día y el día siguiente, viernes, fueron a comprar las especias aromáticas para prepararlas. Y entonces dice, después del día de reposo de gran solemnidad, es decir, el viernes, prepararon las especias aromáticas. Prosigue Marcos 16:1, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, el día jueves reposaron el día de reposo anual, el día de gran solemnidad. El viernes compraron las especias aromáticas y las prepararon. Y luego descansaron el día de reposo semanal conforme al mandamiento. Por eso es que el día domingo, cuando fueron muy temprano para ungir el cuerpo de Jesús, encontraron el sepulcro abierto. En Mateo 12, 38 al 40, entonces estábamos, Otra prueba es la tradición de, otra prueba es la traducción de Ferrar Fenton, que traduce del griego la palabra que está en plural de Mateo 28:1. En el texto griego original dice, pasados los días de reposo. Esta es una traducción que fue traducida del griego original. Recuerden que cuando el anticristo esté en funciones antes del retorno de Jesucristo, antes de su segunda venida, hará milagros portentosos, que hará descender fuego del cielo, creará una paz artificial durante 3 años y medio y todos irán detrás de él. Y aún engañará a los escogidos. Algunos que no están siendo lavados cada día con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de su palabra, como dice Efesios 5:26, a través del lavamiento del agua por la palabra. Porque dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Dios es quien abre el entendimiento a la verdad cuando nos limpia de nuestros prejuicios. Cuando tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestros intereses egoístas, Dios no puede trabajar con nosotros. Y seguiremos ignorantes a qué es la voluntad de Dios para con nosotros. El propósito de las fiestas santas de Dios es darnos el mensaje espiritual de cómo está llevando a cabo Dios el plan de redención para la humanidad. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que ya se cumplió en el plan de Dios, porque ofreció el Espíritu de Dios, o su naturaleza divina, estaría disponible para la humanidad, para todos los que Dios mismo abre el entendimiento, porque si Él conoce nuestros corazones, sabe cómo y cuándo va a trabajar con nosotros, aun cuando tenemos nuestro libre albedrío. Recordemos que aquel que está engañado no sabe que está engañado. De lo contrario, no estaría engañado. Bueno, próximamente hablaré de otros temas y pues a estudiar. El cristianismo no es solo cuestión de ir a un show, escuchar o pasarla bien un momento y luego salir como si nada, o ir solo a golpearse el pecho y luego salir a hacer cosas contrarias a los mandamientos de Dios.